Un 27 de octubre del 2017 recibí el diagnóstico. Vivo con VIH. Me cansé de sentirme avergonzado de algo de lo que jamás debería haberme sentirme avergonzado. No maté a nadie, no cometí ningún delito. Por el contrario, fui una víctima más de la no implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, ¿por qué sentirme culpable yo? Culpable debería sentirse el Estado, que nos quiere callados, que nos ve como máquinas de tomar pastillas sin sentimientos, que solo nos culpabiliza y estigmatiza. Por supuesto, el momento de la noticia fue un shock para mí, pero si hay algo que me enseñaron mis padres es que de todas las situaciones se puede salir adelante, y eso hice. Por el contrario, traté de ver el lado positivo de la situación y busqué el aprendizaje. Dejé de hacerme drama por pelotudeces y empecé a relacionarme con personas increíbles, los pares positivos. Porque si bien a los pares nos une el vivir con VIH, somos personas totalmente distintas, de orígenes, culturas y pensamientos totalmente heterogéneos, que me permitieron abrir la cabeza, me permitieron empezar el camino de la deconstrucción que aún sigo transitando. Así que a ellos, gracias. Gracias también a mi familia y a mis amigos que me acompañaron siempre. Tito Ferrari, compañero de la Rajab de Argentina. Matías Mendieta Duarte, joven, campañero, mascoidescendiente, positivo. Presidente de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos del Paraguay. Presidente del Centro de Estudiantes del Colegio José Domingo Portillo. Representante nacional de la Unión Nacional de Centro de Estudiantes del Paraguay, UNEPI. Asesor nacional dentro de la Asociación UNEPI, actual miembro de la Ofensiva Universitaria. Buenas tardes, Asunción, transmitiendo a todo el universo desde esta ciudad. Somos Nico Martínez Y Omar Beretta, del colectivo Cuarto Mundo, y juntos hacemos puto el que lee. que es Ya a esta altura. un programa de difusión Multiforme, poliforme. multimedio, Abstracto. multiputo, positivo. Claro. Bienvenido, Mati Mendieta, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por el espacio y la verdad que bien, es una tarde agradable y espero que pueda seguir todo cool. Dale. Mati, tenés 20 años y acumulás más cargos que muchos senadores de la República. Contanos un poco tu experiencia en el activismo y qué es lo que te lleva a fundar la Rejab, y contanos qué es Rejab también. Pienso que mi activismo ya viene desde muy pequeño, cuando en la ciudad donde me crié vi bastantes injusticias, vi bastantes cosas, sufrí muchísimas cosas. Entonces desde ahí nace como mi sentimiento por defender no solamente mis derechos, sino los derechos de los demás, de las personas más vulnerables. Y como mencioné anteriormente, me dieron una noticia que en ese momento la consideré mala, pero que hoy en día puedo decir que es buena, porque me abrió las puertas a muchos transitares, a muchos episodios, a muchos lugares. Entonces emprendí un viaje después de esa noticia a la hermana República Argentina, siempre. Y estuve por ahí y integré un grupo que se llama Rajab, que es como mi nido de todo, porque ahí aprendí muchísimas cosas en la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos de Argentina. Me llamo Sofía, tengo 20 años y estudio enfermería. Para mí la Rajab es saber que no estoy sola. Es encontrarse con un grupo de pares, de amigos, es dar y recibir amor todo el tiempo. Si recién te enteraste que vivís con VIH y no sabés si hay otras personas o estás buscando un lugar, te invitamos a la red, a la Rajab, que es un lugar donde vas a encontrar un montón de cosas nuevas. Vas a enterarte más de lo que es vivir con VIH. Aprendí que una persona que vive con VIH es una persona que puede vivir normalmente, que
ni siquiera el concepto de normal tiene que ser como, ¿qué es lo que es normal, verdad? Entonces como que todos somos iguales, todas iguales, todos iguales. Y al yo ver cómo se trabajaba en Argentina, al yo ver cuántas injusticias había, cuántas cosas quedaban por cambiar, me senté un momento y dije, bueno, estoy en Argentina, estoy haciendo muchos cambios, soy un grano de arena dentro de toda la organización, pero hay un lugar que también es importante donde debería hacer cambios, que es mi país, mi natal Paraguay. Y luego de un año de vivir ahí, de activar, de hacer todo lo que tenía que hacer, me volví a Asunción, la vieja confiable. Y acá dije, bueno, si en Argentina, en Buenos Aires, donde es la ciudad, hija de puta, a mí me encantaba la ciudad, había cosas que se tenían que cambiar, acá había cosas que se tenían que, no sé, hacer, transformar. Dinamitar también. Sí, re luego. Y entonces al llegar acá dije, bueno, ya que ya hay un espacio súper bonito para nosotras, yo dije, acá también necesitamos, y acá seguramente que la gente ni siquiera se iba, ni piensa, ni dice, ya tengo VIH, me voy a morir en una semana. Y había necesidad de cambiar ese pensamiento y no me podía quedar con toda el saber. Lo tenía que transmitir con otras personas, lo tenía que compartir en muchos espacios. Entonces ahí nace, con ayuda de otros compañeros, la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos del Paraguay, REHAP. Y eso es más que nada. Contanos para la audiencia cómo es el sistema de la respuesta del gobierno para el Plan Nacional de VIH. Primeramente, el Estado tiene varios espacios donde participa junto a la sociedad civil para poder dar respuesta a la epidemia o pandemia, como lo quieran llamar. Acá en Paraguay tenemos, por ejemplo, el MSP, que es el Mecanismo de Coordinación País, que es donde está el Estado, el Programa Nacional y la sociedad civil. Hoy en día no existe una representación real de la juventud y la adolescencia dentro del Mecanismo de Coordinación País. Nosotros vemos la necesidad de que tenemos que estar ahí porque no se puede hacer nada para nosotros sin nosotros, claramente. Entonces, ese es un espacio así ya complejo donde ya hay obstáculos para poder ingresar. Después tenemos el CONASIDA, que es el Consejo Nacional de SIDA, que su nombre ya luego no me agrada y no me simpatiza. Pero que nosotros también deberíamos de estar ahí para contar que la población juvenil en Paraguay hay un bono demográfico súper importante. Orereta, Corollo, Amaveano, Peney, Orereje. Entonces medio que me parece muy incoherente que ellos digan, ay, la juventud, ay, la adolescencia. Y no hay ni un adolescente. Se detectaron 1.148 nuevos casos de personas portadoras del virus del VIH. Esto implica una cifra sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque de estos 1.148 casos, el 54% corresponde lastimosamente a jóvenes de 15 a 29 años. Por eso es que los expertos dicen que el SIDA, el VIH, está teniendo un rostro joven lastimosamente en nuestro país. Entonces, ¿cómo un adolescente va a poder contar? Yo tengo 15 años y vivo con VIH y medio que mi situación es así, me echaron de casa, necesito un lugar, el Estado no tiene políticas públicas, no hay una ley contra toda forma de discriminación que se pueda contar, por ejemplo, en situaciones donde hay estudiantes que son expulsados de sus escuelas o colegios o universidades. Y a veces la ley 3940, que a un enfoque en la ley 3940 del año 2009, debería de tener más divulgación, porque no llegó ahí legalmente. Tipo, en Asunción se sabe, todo viene en Asunción, Paraguay súper centralizado, pero allá en mi ciudad, por ejemplo, en Santa Ani, en San Pedro, ahí, por ejemplo, vos te bailes y ley 3940 y... eso existe. ¿Dónde está? En la Constitución, en el Código Civil, en el Código de la Niñez. Y tipo, nadie carajo sabe. Entonces, como que hay un problema ya luego de que están violando nuestro acceso a la información porque no nos están dando la información correcta. Entonces, en fin, a la pregunta de lo que me preguntaste, o sea, lo que me preguntaste,
Es que tipo, el Estado tiene espacios que me parecen muy sin eficiencia de trabajo. Tiene los espacios, pero no hay así un involucramiento total de la población y no están así las poblaciones claves reales que son las que sufren esta epidemia. Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mano a mano, mini mina. Segue na batida do amor. Imã, força aqui atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Antes de pasar a lo que habría que modificar, que ahí sale, vamos a dedicar un rato. Contanos, para que nos escuchan, bueno, en Paraguay y en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Contanos cómo es el ingreso al sistema de salud. Es decir, un día vas al hospital público, tenés el diagnóstico. ¿Qué pasa a partir de ese día? Primeramente cuando vas al programa, que ya luego está acá en Asunción. Paraguay es grande, a consideración, ¿verdad? Es grande y el programa está en Asunción, casi en el centro. Vos te vas al programa y tenés tu diagnóstico y dependientemente de cómo es tu diagnóstico, en Paraguay, por ejemplo, hay no sé cómo decirlo, un contexto de que sí o sí una persona con VIH, y no lo quiero decir así de forma mala, pero sí o sí una persona con VIH primero tiene... sí o sí se va con una ITS. Eso es lo que quería decir, que las ITS principales que conocemos, que son la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el VPH, son como los canales para la transmisión del VIH. Entonces, como que una persona, yo particularmente desde mi situación personal, fui con sífilis y con VIH. Como la sífilis es más densa y es más agresiva, por así decirlo, y es más... Tipo, el VIH vos podés estar 12 años sin tomar medicación y en 12 años recién entras en etapa de SIDA y te aparecen las enfermedades oportunistas y todo el tema. En cambio, la sífilis no, en 2, 3 a 5 años ya causas grandes estragos, grandes quilombos en tu cuerpo. Entonces es lo primero que se va a tratar. Después como que, bueno, el VIH tranqui, está ahí nomás invadiendo todo tu sistema inmunológico, pero tranqui, primero la sífilis. Lo que yo pasé dentro del programa fue que yo necesitaba, la verdad, contención psicológica y tenemos muy poca contención. O sea, a la salud mental no le damos un punto crucial. Como un punto crucial no lo tocamos el decir, está viniendo una persona, vamos a derivarle primero a un psicólogo para que el psicólogo le explique y le hable y le diga, bueno, esto es así, tranqui, no te preocupes. Sino que no, directamente te vas al infectólogo y el infectólogo te habla luego así de forma muy cruda y te dice, mira, tenés VIH, si no tomas tu medicación te vas a morir de SIDA. Aparte que acá en Paraguay, en Asunción, los infectólogos hablan así súper denso y hay infectólogos que a mí me tocaron que utilizan mal el vocabulario. Tipo, tenés SIDA. Y no, boludo, no tengo SIDA. Porque no es SIDA lo que me agarra. O sea, tengo un virus que está ahí en mi cuerpo, tranqui, chill, que me hace así muchas cosas en un tiempo, pero no tengo SIDA. Tampoco me contagian el SIDA, me transmiten el SIDA. Entonces, depende mucho del contexto de la persona, pero sí, hay un cierto tiempo, es muy tranqui, muy leve, nomás como ellos lo toman dentro del programa, pero sí. Y una vez que te dan el diagnóstico, el gobierno o el programa te da la medicación en forma gratuita por el resto de tu tratamiento. Sí, te da la medicación de forma gratuita por el resto de tu tratamiento. A pesar de que Paraguay no tiene muchos ATR-B, tratamiento antirretroviral, no tiene muchos esquemas. O sea, hay muchos esquemas, hay más de 20 esquemas aproximadamente,
No sabría decir, pero pondríamos como ese número. Paraguay no tiene los esquemas que hay, por ejemplo, en Argentina. Por, por diferentes razones, claro. Pero los medicamentos sí te dan de forma gratuita y de ese lado no hay ningún problema. Mati, te quería hacer una pregunta. Por lo que vos me estás contando, puedo más o menos entender que no solamente hay una ineficacia del Estado, sino que también hay una línea política, ideológica, doctrinal en torno a la cual se construye toda esta estructura de discriminación. Porque tengo entendido, y te pregunto para que me corrijas si es que me equivoco, que una de las líneas, por ejemplo, es que tipo la principal forma de prevenir la transmisión del VIH es la abstinencia sexual. Y, o sea, tipo a partir de eso ya podemos más o menos determinar a qué línea corresponde y cuál es la propuesta del Estado y desde dónde habla el Estado, ¿no? O sea, entonces mi pregunta va un poquito por... ¿Vos sentís y podés ver esta intromisión doctrinal dentro del aparato estatal? Sí, o sea, yo veo y lo siento, la verdad, hasta ahora, de que ellos tienen ese enfoque de decirte, tipo, a vos te agarró VIH porque seguramente sos lo re promiscuos o garchaste con todo el mundo, ¿verdad? Y no es tipo esa atención integral de decirte... el VIH no tiene condición, el VIH no es que dice, bueno, este es puto y a este este va a tener VIH. No, o sea, le puede pasar a cualquiera, pero sí hay una intromisión y lo vamos a decir así re bien luego, que es bastante religiosa, porque vos te vas al hospital para empezar y hay un feroz santo ahí al entrar al hospital. Entonces eso ya es así como que te discrimina por una parte, porque vos te vas con un pensamiento, inclusive hay mucha gente que se va sin saber absolutamente nada y se va a guiar por lo que el infectólogo o por lo que la gente que está dentro del programa le dice, se va a guiar en ese pensamiento y como no hay una educación sexual que te enseñe que el VIH es una condición que le puede pasar a cualquiera, vamos a seguir alimentando la discriminación y el estigma dentro de la sociedad para las personas que convivimos con VIH. Mati, hace poco estuvimos en Montevideo con tu amigo, nuestro amigo Tian Caraballo, activista en esta misma campaña que estás haciendo vos. Ajá. Y él nos decía que acá hay que analizar la enfermedad de las palabras y la enfermedad del silencio, ¿no? Que esa es la verdadera enfermedad. Creo que históricamente y sistemáticamente, inclusive no solo a nivel en el cotidiano entre la relación de las personas, sino también de un modo hasta institucional muchas veces, el silencio ha sido nuestro mayor enemigo como población, claro, que vive con VIH. Y bueno, ni que hablar esto de las terminologías o de la manera de referirse a hablar del VIH de manera correcta. Sin dudas hoy nos seguimos encontrando con información que circula que es justamente incorrecta y es también nuestro gran enemigo. Yo en el marco del proyecto Tu Discurso Le Falta Virus, una de las cosas que escribo es que esta es la enfermedad de las palabras. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser. El silencio, ¿no? Que es no hablar, y eso directamente va de la mano de la ausencia de educación sexual integral. Si vos tuvieras la oportunidad ahora de hablarle a un chico, una chica, un chique que está en una parte lejana del Chaco, que no viene nunca a Asunción y que está como muy confundido respecto de eso, empezando a ser sexualmente active, ¿qué le dirías? Le diría que tiene que seguir nomás tranquilo, que tiene que vivir su sexualidad plenamente sin tener miedo. Le diría, o sea, no sé cómo le voy a explayar, pero le quisiera decir ya luego desde un principio, mira boludo, acá en Paraguay no tenemos educación, la educación es pésima, es horrible, es espantosa. Entonces, ya que vos no tenés educación y yo tampoco, y fui víctima de esa carencia de educación, y si no hay la educación generalizada, la educación sexual es totalmente nula, vamos a la calle, vamos a salir a exigirle a ese Estado ausente que nos estigmatiza y nos discrimina, a decirle, mira,
Yo necesito educación sexual, vos necesitas educación sexual, todos necesitamos educación sexual porque somos seres sexualmente activos. Entonces le diría que se una a la lucha, que se una a la causa. Siempre nosotros, desde la red, tratamos de hablar con la gente negativa, wow, ¿verdad? Con la gente negativa para poder decirle, mira boludo, vos no necesitas vos tener VIH para que vengas a acompañarme a mí y decir las personas con VIH sufren discriminación o necesitamos educación sexual. No, porque todos necesitamos educación sexual. O sea, no vaya a esperar a tener VIH para pedir educación sexual. O no vaya a esperar a que alguien sufra acoso o violencia para exigir educación sexual. No, siempre se tiene que exigir educación sexual. Entonces, paso número 1, recibís el diagnóstico, empezás a tomar la medicación. Si vamos a ir al punto de la medicación y vamos a introducirle y vamos a irnos así profundamente, la medicación nos deja hecho mierda a nosotros. O sea, yo, por ejemplo, consumo Atripla, que es una droga o sea, no es una droga, son 3 drogas en una misma pastilla, que tiene una particular droga que se llama Favirenz, que es un quilombo, y seguramente que otros activistas te habrán dicho que el Favirenz te hace hecho bolsa, tipo te hace mal el sistema nervioso. Yo la memoria ya me la destruyó totalmente porque no me acuerdo absolutamente un cuerno. Entonces la medicación nos hace mal, o sea, es como una pregunta rara. ¿Tomo una pastilla para estar bien, para que no me mate este virus, pero a la vez crea otras cosas? Entonces como que había una compañera de Rosario en Argentina que decía, bueno, llevo 22 años, la chica es vertical. Una persona vertical es alguien que nace con el virus por la transmisión madre e hijo en el parto. Llevo 22 años tomando la medicación y hoy en día me dieron un diagnóstico de otra enfermedad. Entonces, tipo, tomo la pastilla para estar bien de una, pero me da otra cosa. Entonces, como que estoy bien o estoy mal. Me estoy medicando para el bien o para el mal otra vez al final. Entonces, como que... Claro, aparte, no solamente eso. O sea, si se lo vuelvo a bajar porque hace rato me preguntaron cómo era la atención en el programa. Entonces, yo le puedo decir que nuestra atención, para empezar, no es integral. Y eso me olvidé de mencionar hace rato. Que tipo, yo recomiendo, ¿verdad?, que se tome la medicación, ¿verdad? Porque ciertamente llegas a lo que es el estado de indetectabilidad, entonces sos intransmisible. También evitas la retransmisión, la mutación del virus. O sea, son también muchas cosas que están. Pero... cuando decías que hay que trabajar el tema de mejores medicamentos para evitar los daños colaterales, porque yo le diría que son daños otra vez, se tenía que trabajar en la atención integral. O sea, acá por ejemplo vos te vas al infectólogo y es tipo, hola doctor, hola, ¿todo bien? Sí. Y ni siquiera me dice, bueno, mira, te vamos a revisar los genitales o quítate la ropa y te vamos a mirar así, examinar físicamente para ver si no tenés algún... tipo nada, es tipo, hola, toma, anda a retirar tu medicación para un mes y nos vemos el próximo mes, te doy tu análisis para que te haga. Eso es acá la atención. Y no eso hay un seguimiento. No hay un seguimiento. Es tipo totalmente monótono, así de, hola, tu medicación, toma, chao, andate volada acá. Porque tengo otra veintena de pacientes. Es hasta hostil. Sí, es hostil legalmente. Sí. Porque tipo... en serio, Pío, tenés que esperar a que te salga un chancro gigante en el pene para poder decirle al doctor, hey doctor, me salió algo y revisame un poco. Y tipo de mala gana lo te dice, bueno, te vamos a revisar entonces. ¿Y por qué no me revisa cada vez que me ve? Y esto, Asunción, en el interior no hay. ¿Cómo es el acceso a la medicación si vivís en el interior? Y en el interior, por ejemplo, es peor porque yo, como dije que soy de San Estanislao, ahí no hay los infectólogos. Dentro del hospital distrital no hay infectólogos. Solamente lo que podés hacer en San Estanislao es retirar la medicación. Y hablamos de la ciudad más grande del departamento de San Pedro. Ahí solamente vos podés retirar la medicación. Y si querés consultar con un infectólogo, tenés 2 opciones. Hacer un viaje de 3 horas a Asunción de 170 kilómetros. O hacer otro viaje de 2 horas a Coronel Oviedo, en Caguazú, para que te puedan atender
los infectólogos. O sea, tenés esas dos opciones. No hay tipo ahí. O directamente te vas a Santa Rosa de la Guaragüe, más al norte, allá en el fondo del mundo, que es más lejos todavía. Y no hay alguien ahí, tipo, a decir, acá me voy a ir al hospital, tipo, tranqui, ¿verdad? No. O sea, no existe. Es totalmente nulo. Acá viene a colación lo que nos decía Tian Caraballo en Montevideo, de la diferencia entre el acceso universal, que es lo que está en la ley, en la letra de la ley, y la cobertura, que es ver si efectivamente llega a todos los territorios y a todas las personas, ¿no? Porque hay gente que no recibe su medicación todos los meses porque no por su trabajo, por su salud, por su situación familiar, lo que fuere, no tiene la posibilidad de tomarse el bus e irse 170 kilómetros. Y el otro día, fuera del aire, charlábamos con respecto también del lugar de la mujer en esto, ¿no? Porque encima esta percepción cultural de que la mujer se tiene que quedar en casa cuidando a los chicos y que muchas veces ni siquiera ella tiene la posibilidad de irse. ¿Cómo lo ves esto? Y la situación, si el varón luego tiene un problema para poder acceder al sistema, la mujer tiene muchas más dificultades y eso va arraigado totalmente en la cultura, ¿verdad? De que la cultura es súper machista y aparte que la atención en un varón es diferente a la atención que tiene que recibir una mujer en el hospital, en el sistema, tiene que recibir una atención totalmente diferente. No porque seamos diferentes, sino por cuestiones fisiológicas, por cuestiones emocionales y por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Tipo, la mujer, uno luego, si es que está en riesgo de transmisión de VIH, también puede estar embarazada. Y si está embarazada, es otro protocolo más denso todavía. La mujer y cualquier cuerpo gestante tiene luego ciertos problemas a la hora del embarazo que debe recibir nomás luego atención así más integral. Tiene que recibir no solamente atención psicológica y no solamente durante el embarazo, sino después del embarazo tiene que seguir recibiendo atención. Y si yo te estaba diciendo hace un rato de que la atención nuestra luego es muy precarizada, sí, paupérrima, y pésima. Atravesada por prejuicios, ¿no? Sí, atravesada por prejuicios. Eso, la otra vez nomás yo estaba hablando con mi infectólogo y le estaba diciendo, hey, ¿qué hay posibilidades de hacerme una carga viral ahora? Y me dice, no tenemos presupuesto para hacerte cada 3 meses, tenemos que hacerte cada 6 meses. Y tipo, eso por ejemplo no me lo puede decir de forma tan fría el infectólogo. O sea, yo por ejemplo le voy a tomar, chill, ¿verdad? Pero una persona que es sensible, que sufre ansiedad, por ejemplo, o algún trastorno psicológico, no le puedes decir así, porque hay gente, yo conozco gente y tengo compañeros así, que no pueden estar, que se sienten muy nerviosos por no poder hacerse su carga viral porque necesita saber cómo está su estado, ¿verdad? Y es un quilombo que te lleva cada 6 meses nomás. Y si tenés una falla terapéutica, el tema del test de resistencia es peor. Ese es todo un protocolo. Ese no es que vos le pedís al doctor, hola doctor, ¿será que me puedes hacer un test de resistencia? No, vos primero tenés que tener una falla o hayas tenido... No te pueden hacer para hacer nomás. Aparte porque eso no se hace dentro del programa. Eso lo tienen que enviar a laboratorios privados para que lo hagan porque el programa no tiene los equipamientos para hacer un test de resistencia. Claro, me hace sentir que yo soy descartable para el gobierno, que no tiene presupuesto para mí y como nos dice nuestra querida amiga Luca Fauno, mi amor, te amamos. Sí, abrazo. Bueno, el gobierno nos quiere muertos. Sí, el gobierno nos quiere muertos. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa' convencer a quien quiere. Abrazar la diversidad con todas sus contradicciones. Abrazar la diversidad con todas sus disecciones. Y pensarnos y repensarnos. ¿Qué significa esto? Salir todos a dar todas las batallas. Y todo el tiempo. Y cuando digo todos, todas, todes, no hablo solamente del colectivo LGBT. Hablo de todas las personas. Porque somos ciudadanos. O sea, porque... A ver, loco, si yo salgo a cortar una calle porque no tengo medicación de VIH, yo no necesito de que las personas que vienen a reclamar sean VIH positivas. Yo necesito que vengan todas. No es como acá en Argentina que en la Marcha del Orgullo se llena de gente. Y, a ver, lo celebro que se llene de gente. Vengan, están todos bienvenidos. Ahora,
cuando hay que marchar por las trabas, cuando hay que marchar por los bichosos, cuando hay que marchar por un montón de cosas, vayamos todos. O sea, la marcha del orgullo, como te decía antes, es una marcha política. La celebración es política. El goce es político. La alegría es política. La alegría es una venganza. Que podamos reírnos, que podamos celebrar, es un acto político porque es una venganza. Yo en culo, marchando, bailando, cagándome de risa y siendo feliz, es un acto de venganza por un sistema que me prefiere muerto. Aparte de todo eso, también esa construcción del sujeto probable de transmitirse VIH, ¿no? Como vos nos estabas contando que en la página en donde estaba el protocolo del PrEP o las instrucciones del protocolo del PrEP, se hablaba solamente de identidades homosexuales, bisexuales, lesbianas, trabajadoras sexuales, y ni siquiera nombraban la posibilidad de la heterosexualidad como los heterosexuales también pueden transmitirse con VIH, también pueden vivir este proceso, y se considera que, bueno, o sea, estamos hablando de una noción casi ochentosa, donde se consideraba que el VIH era el cáncer gay, se le decía así. Claro, hay una estigmatización desde el Estado mismo cuando crea ese tipo de protocolos. Sí, claro, porque el PrEP está en proceso de implementarse de forma formal acá. Ciertamente mencionaba esas poblaciones clave. Para beneficio de toda la audiencia, ¿querés contarnos qué es esto de la prevención combinada? ¿Qué es el PrEP y qué es el PEP? Sí, bueno, la prevención combinada es un conjunto de herramientas, por así decirlo, que te sirven para la prevención, y como la conocemos comúnmente, una de las primeras y la que se utiliza hasta ahora es el condón. El condoncito, muy sexy, lindo, saborizado ahora, actualmente. Texturado. Texturado, así, para el más fino, para el más grueso. Ay, amo. Pero sí, eso. Ahora en Paraguay se está trabajando por el PrEP. El PrEP, que es una pastilla que se le va a dar a las personas que están en situación de riesgo, por ejemplo, a trabajadores sexuales, a los homosexuales, a los bisexuales, y eso es lo que hablábamos hace rato, de tocar el tema de que a los heterosexuales no se les vuelve a mencionar, ¿verdad? Que es una población que igual tiene riesgo de transmisión de VIH. Eso, por ejemplo, al hablar del PrEP. Pero el PEP es una pastilla que se toma en las 72 horas posteriores de una situación de riesgo, y se toma por 30 días. Que eso todavía no tenemos acá, y que lo tienen muy pocos países a nivel de Latinoamérica. Y nosotros desde la red decimos nomás, ¿verdad? Y lo ponemos como posicionamiento de que en un país donde no existe la educación sexual y donde el paraguayito siempre luego se caracterizó por no querer usar el forro, medio que darle PrEP ahora sin educación sexual es como un riesgo doble para que se pueda transmitir de muchísimas otras ITS que existen. Y actualmente las estadísticas del Programa Nacional hablan de que la sífilis supera otra vez a los números en VIH. Y eso quiere decir que hay un problema luego de que es como un modismo de que la gente ahora no quiere usar más forro. Y si vos le entregás, ya lo ahora, yo no quisiera hablar tampoco y no quiero sonar como que le estoy negando la posibilidad de acceder a esa prevención combinada que debería de tener toda la gente, ¿verdad? Y que debe ser gratuito para todas las personas en ciertas situaciones, pero ahora en nuestro contexto social no creo que sea primordial que se esté insistiendo con el tema del PrEP. O sea, lo que yo pienso es que se debería insistir más en tema de educación sexual, de ESI. Cuando hablábamos de estos temas en Montevideo hace poco, nos decían que en general los actores de la sociedad civil organizada consideran que las políticas públicas tendrían que enfocarse en primer lugar en que todos logren la indetectabilidad, ¿no? Después empezar a enfocarse más un poco en la prevención. Vos, que trabajás con adolescentes y con juventud, ¿cómo lo ves esto? Ciertamente se debería de trabajar
el tema de la indetectabilidad, o sea, para llegar a la indetectabilidad, para luego hablar de prevención, pero tocando el tema de la profilaxis, del PrEP, tipo, te vas a enfocar, o sea, el Estado como ente de defensa de nuestros derechos se va a enfocar a medicalizarle luego a la población positiva, o sea, le está lo medicalizando supermente, y se va a enfocar a medicalizarle también a la población negativa, que me parece como demasiado mal actualmente. Porque es cierto lo que decía, deberíamos de tener primero la información para poder acceder a ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder decir, bueno, voy a tomar el PrEP, pero yo sé que voy a tener el riesgo de adquirir diferentes ITS, ¿verdad? Pero, o los efectos secundarios o que los el PrEP efectos me va a terminar. que te va, claro, porque trubada, denso total también, y es como que muy eso. Claro que no es necesariamente por una cuestión asistencialista ni nada por el Estado. O sea, es responsabilidad de Estado en el sentido de las formas en las que el Estado corresponde a los tratados internacionales y a las regulaciones de los derechos humanos, y también es una forma para evitar posibles expansiones que terminen generando un problema aún mayor del que ya puede representar, ¿no? O sea, porque mucha gente de repente, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la medicación de la gente que se transmitió de VIH? Y en realidad tiene mucho que ver con el contrato colectivo de bienestar social y evitar que se expanda algo que probablemente puede terminar llegando a círculos, a toda clase de círculos, que ya llega. Por supuesto, y el Estado además hacerse cargo de la falta de educación sexual integral en la escuela, ¿no? Con lo que, Claro. que eso serviría muchísimo. Porque aparte el derecho a la salud es un derecho constitucional, no es algo, y ese derecho constitucional se ganó, o sea, tipo, el Estado tiene la obligación de cumplirlo también por la forma en la que nosotros cumplimos con el Estado. Y es parte del contrato social. Y estar sanos y estar educados es parte de eso. Un poco más temprano en la entrevista dijiste que el Estado no tiene que hablar de nosotros sin nosotros. ¿Cuán posible es la articulación, especialmente de la organización que vos presidís, de adolescentes y jóvenes, en el diálogo en la Mesa Nacional donde se discuten estas cuestiones entre los actores de la sociedad civil y el gobierno? Bueno, nosotros ya estamos solicitando ser parte de los espacios de toma de decisión y de creación de políticas públicas, ya que, como hace rato dijiste, el Estado no quiere muertos, y aparte de querernos muertos nos invisibiliza. Pienso que nosotros no existimos dentro de la sociedad, pero sí estamos acá y tenemos muchísimos problemas, y necesitamos realmente estar en esos espacios para poder hablar de lo que realmente a nosotros nos aqueja, porque no se puede ir otra persona que no es joven a hablar lo que el joven pasa, y peor, no se puede ir una persona negativa a hablar de lo que pasa con la población positiva. Y yo lo voy a hablar así de forma muy concreta, de que en los espacios de toma de decisiones están las vacas sagradas. O sea, nosotros tenemos vacas sagradas y le decimos vacas sagradas a las personas que están en los espacios y que se quieren quedar en los espacios y se creen las reinas o los reyes de quedarse ahí para siempre y hablar siempre del contexto social. Y eso no puede ser, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una evolución dentro de esos espacios, tiene que haber otros actores que puedan hablar desde otras perspectivas. Tiene que haber nomás lo de ese cambio. Y nosotros en la red estamos planeando acciones, estamos planeando expansión, por así decirlo. Sí, expansión, porque vamos a ir moviéndonos un poco para buscar la descentralización, porque Paraguay tiene lo del problema de centralización, de que todo es en Asunción, todo se trabaja en Asunción. Paraguay termina en calle última y no termina en calle última. O sea, hay un interior enorme, muchísima población que siente más. Si nosotros acá en Asunción sentimos la ausencia del Estado en diferentes cosas, no se pueden imaginar ustedes lo que la gente en el interior siente, que es peor. Mensaje del presidente de la República. Queridos compatriotas, estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo. Una pandemia que nos ha obligado a todos a cambiar nuestro día a día, nuestra forma de relacionarnos
nuestra vida. Jamás imaginamos... Mati, parece que fue ayer nomás que estábamos en Asunción tomando tereré, todo desde la misma bombilla y sin máscaras puestas, y ahora, a la hora de emitir este programa, nos encontramos en una nueva pandemia. Contanos dónde estás y qué estás haciendo. Sí, viste, pasaron 6 meses, tanto tiempo la verdad, y estábamos tomando tereré allá con el calorcito. Ahora que hace frío, está todo tan horrible. Y ahora estoy viviendo en Foz de Iguazú, ¿sabes? Y acá todo un tema. Vine para estudiar en la UNILA, que es una universidad federal acá de Brasil. Y nada, estoy trabajando a full para soportar acá todo, ¿viste? Y acá, ¿sabes? Hay un grupo así de muchos paraguayos que viven acá también en Foz y que estudian y que hoy tienen problemas justamente para pasar porque el sistema de repatriación tiene muchas falencias y el consulado acá en Foz no está trabajando así como debería, como están trabajando los otros consulados en Brasil, qué sé yo, como en San Paulo o en Curitiba. Y por eso hay gente que pasa hambre. Tenemos muchas dificultades, la verdad, y hay una ineficacia de las entidades principalmente acá. Y eso es grave porque nos complica mucho. Che, Mati, y como representante de la Red de Jóvenes Latinoamericanos de VIH, estás trabajando con el Fondo Mundial y también con Naciones Unidas. ¿Querés contarnos cómo va eso? Y el proyecto del Fondo Mundial, tipo, cayó así del cielo, ¿sabes? Porque el proyecto del Fondo Mundial es tipo una colaboración entre las redes regionales, ¿verdad? Donde en cada país así se elige un receptor para recibir la plata, ¿verdad? Para administrar. Y yo soy representante suplente de la Red Latinoamericana de Jóvenes Positivos, que es la J+LAC. Ahora estamos trabajando justamente, ese proyecto nace para que se puedan hacer como trabajos conjuntos, capacitaciones, para que se puedan fortalecer las redes, tipo cosas así, ¿viste? Mira, y el UNFPA es así, tipo, fue muy simpático porque yo recibí la invitación, tipo, en diciembre del año pasado y yo recibí así la invitación sin conocer mucho, la verdad. Y me contaban de que hubo miembros que me postularon, ¿verdad? Por conocer mi trabajo en la parte secundaria y universitaria. Y por eso me habían postulado y por eso la invitación. Y el UNFPA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y yo estoy en la parte consultiva del Consejo Joven de Paraguay. Porque en Paraguay, justamente como somos el bono demográfico más importante, tenemos muchas problemáticas y tenemos muchas cosas de qué hablar y es un espacio muy genial, ¿sabes? Porque hay gente de diversos puntos del país que comentan realidades diferentes y es también un poco descentralizado como debería de ser, ¿verdad? Porque siempre todo se centra en Asunción, como sabes, tipo, todo es en Asunción, si no es en Asunción como que no pasa en Paraguay y no debería ser así, pero es un espacio cool. Así que ya sabes, si sos joven o adolescente o te sentís joven y necesitas información, querés participar, querés activar, querés entender las cosas que no te explican bien, querés tener más conocimiento sobre esa educación que el Estado no te está dando en prácticamente ningún país de Sudamérica, te podés contactar con tu red de jóvenes y adolescentes de cada uno de los países y en el caso particular de Paraguay te podés comunicar con la REHAP. Vamos a colgar de nuestro sitio en Anchor todos los links para que te puedas comunicar
con ellos y con Mati Mendieta, que es su presidente. Muchísimas gracias, Mati, por la entrevista y esperamos seguir en contacto y poder seguir haciendo proyectos juntos. Sí, claro que sí. Ay, pues, me está treinando ya poco, ya voy a pegar peñañe, ya es tamba, un pezón, que está 20 más ya puede ser cuera. Tamba ya, tamba para falta deben, va para que tome debe, hombre, me está de pues. Gracias, querido. Y como dice Lucas Fauno, ojalá que todos tengan VIH, a la hora de ir a votar, a la hora de ir al médico, a la hora de activar en los espacios civiles, que todos se comporten como si lo tuvieran, así podemos accionar, porque no hace falta pertenecer a un grupo o un colectivo para luchar por esos derechos. Así que bueno, vamos ahí adelante y hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.